capítulo 3. Está después de Jueces, hermanos, en el Antiguo Testamento. Ruth, capítulo 3, versículo 1 al 5, vamos a dar lectura. La bendita palabra del Señor dice: Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. El Señor bendiga su palabra. Pero antes de entrar a la predicación, amados hermanos, quisiera que pensemos por un momento cómo o qué es lo que el hombre busca en su diario vivir. Aquellos que aún conociendo al Señor, conociendo el Evangelio, y mucho más aquellos que no conocen. ¿Qué es lo que buscan? Quieren a veces, ¿no?, bienestar, seguridad, estabilidad, y todos estos son dones que el Señor nos pueda permitir que nosotros vivamos. Nos puede permitir dones que son muy preciados también para el hombre. Son preciados en estos tiempos que a veces se centran en ello las personas que están sin Cristo. A veces, lamentablemente, también las personas que dicen o profesan ser cristianos. Para aquellos por lo que poseen todo, podría decir que han hallado esa tranquilidad en sus vidas y que se encuentran libres de esos afanes, libres de angustias o libres de esas necesidades. Hasta podrían pensar que están muy reposados o tranquilos sus almas, como también el Señor Jesucristo te habla de un hombre rico. Pero para aquellos que todo lo poseen, su mirada solamente es en lo terrenal. Todo ser humano se esfuerza en la vida para alcanzar estos dones. ¿Quién no quiere tener estabilidad? ¿Quién no quiere tener esa tranquilidad? ¿Quién no quiere no pasar necesidades? Pero quien tenga en alguna medida esto, lo que hacen es esforzarse para poder encontrarlo. Pero hay un mayor bien, amados hermanos, para el alma del ser humano. Y esa debe ser nuestra mirada. Aún más para aquellos que no conocen a Cristo, aún más a aquellos que están alejados de Él. Hay un mayor don que no todas las personas buscan afanosamente en esta vida. Pero las cosas terrenales sí, todos están tan afanados por las cosas terrenales. Pero las cosas espirituales, ese don que viene de los cielos, no todos buscan. No buscan. Se trata de otro reposo, hermanos. Se trata del verdadero reposo del alma. Ese debe ser el anhelo de cada persona que vive en este mundo y que también mucho más para los creyentes, hermanos. Podemos vivir quieta y reposadamente delante de Dios, y eso solo es posible ¿cuándo? Cuando tenemos la tranquilidad, tenemos la seguridad de saber que no tenemos cuentas pendientes con Dios. La única manera de vivir tranquilamente, reposadamente, es eso, hermano, no tener cuentas con Dios, que es el juez de todo el universo. Cuando sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, ¿en quién? En Cristo. Allí es cuando la Escritura nos dice que podemos tener una paz indescriptible, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y un verdadero reposo para nuestra alma. Y eso es así porque el alma sabe
¿Por qué puede tener esa paz? Porque el alma sabe que ha sido perdonado de sus pecados. Ahora delante de Dios, a Dios le es agradable este hombre, pero por nosotros mismos, no, hermanos, sino por Cristo. Que Dios le ha hecho objeto de todas sus misericordias y Dios siempre le mostrará su fidelidad. Y ese verdadero reposo es el verdadero reposo que realmente satisface a todo hombre, amados hermanos. Y llena el alma humana, quien la haya, como dice las Escrituras, es bienaventurado. Romanos capítulo 8, versículo 4 dice la bendita palabra: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El que está en paz con el Señor, que ha sido perdonado sus pecados en Cristo, es bienaventurado, feliz delante de Dios. Y el libro de Ruth, amados hermanos, que dimos lectura hace unos instantes, nos ilustra mucho acerca de este tema, del reposo de nuestra alma. Nos muestra la manera como nosotros podemos acceder al verdadero reposo. Y para poder comprender este pasaje vamos a ver en 3 puntos o 3 partes. Primero, la necesidad del verdadero reposo. Tenemos que conocer, tenemos que entender y tenemos que anhelar ese verdadero reposo. En segundo punto veremos la búsqueda del reposo, del verdadero reposo. Y el tercer punto, la espera del verdadero reposo. Veamos primeramente entonces, amados hermanos, la necesidad del verdadero reposo. Pregunto, ¿tienes necesidad de ese verdadero reposo? Amigo, amiga, hijo, hija, ¿tienes esa necesidad del verdadero reposo? ¿Tienes? Vamos a ver qué tienes que hacer. Volvamos a nuestro texto de estudio de Ruth, capítulo 3. Hermanos, no pierdan esa parte de la Biblia. Estos primeros versículos que hemos leído, considero que nos habla de una manera puntual de la conciencia que debemos tener, amados hermanos, de la necesidad del verdadero reposo para nuestras almas. No debemos perder de vista también la historia que se registra en el libro de Ruth. Así que, muy brevemente, vamos a conectarnos con lo que es el tema de este libro de Ruth. Y rápidamente vayamos al capítulo 1. Y allí vamos a encontrar que el libro de Ruth trata acerca de una familia. ¿Es la familia de quién? Elimelech. Dice la bendita palabra, Ruth capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, hermanos, podemos ver aquí contexto de familia, que vio que había una necesidad o una situación difícil que estaban pasando en esos momentos. Una situación complicada que estaba pasando Belén. Hubo hambre, dice el texto, y como cualquier familia quizás entró en una angustia, que a veces podemos entrar también nosotros cuando estamos pasando necesidades. Se dio cuenta de esa situación difícil y decidió ¿qué? Buscar otros horizontes. Buscar cómo poder cubrir las necesidades de su familia. Pero también quiero, amados hermanos, que vayamos un capítulo antes a Jueces 21-25. ¿Cómo termina ese libro?
En estos días, Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué pasaba en esos tiempos? No había reyes, entonces cada uno hacía como, se podría decir en otras palabras, como se le da la gana. Ahora, ¿por qué menciono este versículo, hermanos? Para ver que siguiendo ese espíritu, siguiendo de que hacer lo que como bien les pareciera, la familia de Elimelec decidió salir de los límites del reino de Dios. Decidió salir de los límites del reino de Dios a una tierra que era la tierra de Moab. Elimelec es quien decidió tomar el control de su vida, dejando la dependencia que debe tener todo hombre, la dependencia de Dios. Quiso buscar un sueño, quiso buscar una mejora para su familia. ¿Es lícito? Sí, pero olvidándose de lo espiritual, olvidándose de la consecuencia que después iba a pasar. ¿No pasa lo mismo, amados hermanos, en los hogares? El padre toma a veces decisiones sin tomar en cuenta las consecuencias que puede venir después. El incrédulo toma decisiones sin saber las consecuencias espirituales que puede conllevar esa decisión. Pero a veces también como creyentes hacen lo mismo y toman decisiones no viendo que esta decisión puede traer ¿qué? Por su espíritu de su familia. ¿Qué pasaba? Ejemplo, si tienes un trabajo en Lima, pero tu jefe te dice, no, ¿sabes qué? Tienes que irte a otro país o a otra ciudad porque ahí vas a ganar mejor. ¿El hombre qué va a hacer? No, mira, acá no cubro quizás a mi familia, entonces me voy a ir por ese trabajo a otro lugar. Pueden tomar decisión, puede ser lícito en cuanto porque vas a cubrir todas las necesidades de tu familia, pero no estás pensando en lo espiritual. Uno tiene que meditar, pero si me voy ahí, ¿a dónde me congrego? ¿Habrá una iglesia bíblica? ¿Habrá una iglesia que da la gloria al Señor? Pero si no entienden ello, ¿qué pasa? Toman esa decisión y pasa las consecuencias que, como vamos a ver, también pasó con esta familia de Elimelec. A la familia de Elimelec las cosas no le salieron bien cuando se fueron de Israel. El versículo 3 del capítulo 1 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y miren lo que pasa en el versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Les era lícito, hermanos, a los pueblos de Israel? No les era lícito. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Cómo le fue a esta familia? Muy mal. La decisión que no fue la mejor entonces, hermanos. Las consecuencias, los resultados no fueron las mejores. Y versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, hermanos, noten que ese es el contexto de este libro. Esta es la situación que estaba pasando esta familia. Esa es la historia que registra el libro de Ruth. Entonces queda de esa familia solamente sobrevivientes Noemí y sus 2 nueras. Porque sus hijos también habían muerto, su esposo había muerto y sus hijos habían muerto. Versículo 9, continuando. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras,
andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia. Como la habéis hecho con los muertos y conmigo, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y más adelante, en el versículo 14 al 16, mira lo que pasa. Y ellas alzando otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Entonces, hermanos, las dos viudas regresaron a Belén, Noemí y Ruth, la viuda de Elimelec y la viuda de Malón. Pero esta es una condición también difícil, hermanos, porque estaban solas, estaban arruinados porque perdieron todo. Habían dejado también, antes de irse a Moab, dejaron todas sus cosas, perdieron. Y también cuando estaban en Moab no les fue bien, ya que se murió su marido, se murió sus hijos, estaban solas. Era una situación difícil. Entonces ellos que habían regresado a buscar refugio bajo las alas del Señor, pues Noemí volvió la mirada a Dios. Y regresó nuevamente, y es allí en Belén donde Dios empieza a mostrar nuevamente la fidelidad para su pueblo. Y es allí cuando vemos en el capítulo 2 y encontramos a la nuera de Noemí, va a los campos de Belén para tratar de ¿qué? De solucionar el problema básico de cualquier ser humano, que es la alimentación. Y amparándose, amados hermanos, de las leyes del Antiguo Testamento, esta mujer podía recoger del campo, de las sobras de las cosechas que se quedaba tirados en el camino, y tomar de esto para poder tener grano, y de ese grano poder sobrevivir. Estas mujeres entonces, hermanos, empiezan a ver la misericordia de Dios, porque Ruth encuentra un campo donde puede espigar y puede conseguir por lo menos lo que es necesario. ¿Qué? ¿Para qué? Se sustentan el alimento. Así que, en un sentido, la necesidad básica ya estaba resuelta, hermanos. Ya estaba resuelta a la luz que lo que vemos en el capítulo 2. Pero cuando llegamos en el capítulo 3, vemos algo muy interesante. Recuerda, hermanos, que estamos en el punto hablando de la necesidad del verdadero reposo. Y aquí en el capítulo 3 vemos que tener solucionados todos los aspectos temporales que muchos buscamos, no es lo que realmente satisface el corazón del hombre. Y está representado en este pasaje en que Noemí y Ruth solamente el tener pan, con alimentarse, no van a encontrar el reposo de sus almas. Si tú buscas a Dios por las riquezas, si tú buscas a Dios por la sanidad, si tú buscas a Dios por cosas de este mundo terrenales, no vas a tener el reposo de tu alma. Había tres cosas importantes que Ruth y Noemí necesitaban urgentemente. Lo primero era restaurar el nombre de la familia de Elimelec. ¿Por qué? Porque había muerto el padre de familia, había muerto sus dos hijos y no habían dejado descendencia. Si las cosas quedaban así, hermanos, si no había más descendencia por parte de Noemí o de Ruth, el nombre de esa familia iba a ser borrado del pueblo de Israel.
Había también la desazón de no tener descendencia, y en tercer lugar también estaba el otro problema, y es que estaba por perderse la herencia de la tierra de esta familia de Elimelech. Porque volvemos al punto, si no había descendientes, esa tierra finalmente, ¿qué pasaba? Iban a perder. Cuando morían Noemí y Ruth, esas tierras iban a ser tomadas por otra familia de Israel. Pero ese no es el punto, hermano. Lo que queremos ver es el verdadero reposo para nuestras almas. Y eso podemos añadir más también, estando sufriendo estas vidas del desconsuelo que eran sentir, porque no sentían siendo protegidos por alguien. Así que el capítulo 3 nos introduce entonces la iniciativa de Noemí de buscar la solución de esas necesidades. Los 5 primeros versículos que hemos leído al inicio nos hablan precisamente del reconocimiento en primer lugar de esa necesidad. Volvamos nuevamente, amados hermanos, a Ruth capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Vemos acá algo interesante, hermanos. Como dijimos, en el resumen de esta historia, no era suficiente con que ya ellos tuvieran solucionado el asunto de la alimentación. Había otras cosas que eran importantísimos también para que estas mujeres recuperaran ese consuelo, hallaran reposo en sus almas. Así que Noemí era consciente de esa necesidad, y por eso que le dice a Ruth: ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? En la Biblia textual, amados hermanos, dice este versículo, lo leo. Entonces le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar reposo para ti donde te vaya bien? El texto original, esta expresión buscar hogar, es la palabra reposo. Reposo. ¿Reposo para qué? ¿Para nuestro cuerpo? No, para nuestra alma, amados hermanos. Entonces lo que está diciendo Noemí es: ¿no he de buscar reposo para ti para que te vaya bien? Es decir, que el alma de Ruth halle todo lo que necesitaba para tener ese consuelo, para tener ese descanso, para tener ese ánimo. Entonces Noemí se da cuenta de esa necesidad, amados hermanos, y la presenta de una manera clara, muy clara. Seguridad, descanso, es la manera como se entiende en las Sagradas Escrituras el concepto de reposo. Esto está muy bien ilustrado con la tierra prometida al pueblo de Israel, la tierra que fluye leche y miel, la cual Dios quiso entregar a su pueblo escogido, en la tierra donde Israel, el pueblo de Dios, hallaría reposo. Muchos creen que lo terrenal es, esta promesa es lo espiritual, amados hermanos. Ahí, eso es la tierra donde fluye leche y miel. Noemí entonces habla de ese reposo a su nuera, pero ahora, ¿cómo obtenerlo? Bueno, lo primero que vemos aquí también es que no solamente se reconoce la necesidad, sino que también se reconoce quién puede ser el benefactor. Noemí, en cierta manera, Ruth también tenía esa necesidad. Pero también es necesario reconocer quién va a ser ahora el benefactor, o quién puede ser la fuente de ese reposo para Ruth. Versículo 2, la primera parte dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? El terreno donde Ruth espigaba, trabajaba como una viuda necesitada, le pertenecía a un hombre de Belén, un hombre muy reconocido que se llamaba Boz. Y ese Boz resultó ser, ¿qué? Pariente lejano de Elimelech. Pero
un pariente, no un pariente cualquiera, hermanos. El versículo 20 de capítulo 2 dice, de Ruth, dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces en el capítulo 2, versículo 2, es el único que puede sacar de esta situación de ruina de estas viudas, de la pobreza de estas dos viudas, y que pueden también volver a tener esperanza que el nombre de su familia no iba a quedar borrado por completo. El poder recuperar también la herencia y la tierra, dejar su descendencia, y todo eso representaba a vos. ¿Es algo lícito de eso? Sí, pero acaba más allá, hermanos. Lo que nos quiere enseñar estos pasajes es buscar ese verdadero reposo, esa necesidad de buscar el verdadero reposo. Por eso Noemí le dice en el capítulo 3 de Ruth, versículo 2 al 5, ¿no es vos nuestro pariente en cuyas criadas tú has estado? He aquí que él, o sea vos, avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Vemos aquí, amados hermanos, que está claro que hay una necesidad, una conciencia de necesidad del verdadero reposo. Hay una conciencia de quién puede ser la fuente de ese reposo. El benefactor, quien puede proveer ese verdadero reposo. Y también dentro de ese punto hay un tercer aspecto a la luz de estos últimos versos que acabo de leer. Es que hay una disposición de ir a buscar ese reposo. Amigo, amiga, ¿deseas ese verdadero reposo? Noemí le da instrucciones a Ruth. Haz esto, haz el otro, le dice Ruth. ¿Y qué dice Ruth después? Haré todo lo que tú me mandes, o haré todo lo que tú me digas. Y ella estaba entonces dispuesta realmente a hacer todo, porque ella reconoce que estaba en una gran necesidad, que vos es quien iba a proveer ese reposo, iba a llenar sus necesidades, cubrir sus necesidades, y ella se dispone entonces a hacer todo lo necesario para acceder a lo que representaba a vos en esos momentos como el Redentor, y que Él daría el reposo para su alma. Amigo, amiga, hijo, hija, que aún no conoces a Cristo, que sigues rechazando a Cristo, ¿tienes necesidad de querer ese reposo de tu alma? ¿Estás buscando con anhelo ese reposo de tu alma? ¿Qué hizo Ruth? ¿Se quedó solamente con la información? ¿Tú te quedarás solamente con la información cuando se predica el Evangelio? ¿Qué hizo Ruth? No se quedó con la información. Ella tiene que mostrar esa disposición. Tú, amigo, amiga, no solo tienes que quedarte con esa información. El Evangelio continuamente es predicado de este púlpito. No te quedes con la información, sino como Ruth debes tener disposición de correr a ese benefactor de ese reposo que es Cristo. Noemí toma la iniciativa y Ruth obedece. Es la responsabilidad del hombre. Versículo 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. En el Evangelio, ¿qué se dice? Arrepiéntete de tus pecados.
corre a Cristo. Tienes la información, sabes qué hacer. ¿Qué hizo Ruth? Obedeció. Amigo, amiga, hijo, hija, obedece al llamado de Dios. Pero antes de avanzar al segundo punto principal, permíteme decirle algo, amigo, amiga. Aquí aprendemos muchas cosas a la luz de estos primeros 5 versículos, que nos habla de la necesidad del verdadero reposo, o debemos estar conscientes de la necesidad del verdadero reposo para nuestras almas. Y aquí podemos aprender que para usted y para mí, hermano o amigo, amiga, no debe ser satisfactorio que tengamos las cosas resueltas, las cosas temporales resueltas en nuestra vida. Con eso no te sientas gozoso, no te sientas en paz, porque sigues siendo enemigo de Dios. No tienes la paz verdadera. Nosotros no podemos estar contentos, satisfechos, hermanos, o tranquilos, porque quizás tenemos medianamente estabilidad económica, bienestar, seguridad en las cosas temporales. No debemos permitir que nuestra alma crea o se engañe que este mundo, que esta vida temporal es la que da el verdadero reposo para nuestras almas. Muchos piensan eso, hermanos. Muchos piensan eso y no quieren ir al verdadero reposo, no quieren buscar el verdadero reposo de sus almas. Por eso es que rechazan el Evangelio de Cristo. Noten que Noemí no estaba conforme solamente con lo que allá se había conseguido, ¿qué? El alimento, una casa, sus necesidades temporales. Amigo, amiga, esto les digo porque el mundo engaña a nuestras almas y nos hace creer que si tenemos cosas más o menos en orden o seguras en este mundo, ya estamos bien. Y eso es un engaño, el engaño del enemigo. Porque lo que nos da el mundo no nos trae, amados hermanos, satisfacción real para nuestras almas. Lo que nos da el mundo es algo pasajero, efímero, hermanos. Lo que nos da el mundo es temporal. Pero el reposo que Dios ofrece en Cristo es distinto. Y Dios nos da provisto un redentor mayor, perfecto que vos. Jesús, el Hijo de Dios, y Él es quien representa el verdadero reposo para nuestras almas, amados hermanos. Es el verdadero reposo que te puede dar a ti, amigo, amigo, hija, hija, que aún sigues rechazando a Cristo. El reposo que Dios te ofrece en Cristo es el verdadero bienestar para tu alma. Es el verdadero bienestar para tu alma. En Cristo podemos hallar esa verdadera paz con Dios, porque Él nos reconcilió. Porque sin Cristo, ¿cómo está el hombre? Sin Cristo, perdido, es enemigo de Dios. Es Cristo entonces nuestro legítimo pariente que nos puede ayudar, amados hermanos, que nos puede ayudar eficazmente y proveernos ese valioso reposo para nuestras almas. Y debemos hacer lo que es necesario para abrazarnos de ese nuestro benefactor, de nuestro redentor Cristo. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo principal punto, la búsqueda de nuestro verdadero reposo. Amigo, amiga, ¿buscas ese reposo? Los versículos 6 al 11 nos hablan acerca de esta búsqueda y como les decía hace un rato, Ruth debía actuar, debía salir y ir a buscar de ese reposo. Y Noemí ha ilustrado a Ruth acerca de cómo obtener ese beneficio, por así decirlo, de alguna manera de vos, que era el dueño de aquel terreno donde Ruth estaba trabajando y recogiendo espigas. Acerca de la búsqueda y de la recomendación de Noemí a Ruth para tomar o acercarse a ese reposo, aprendemos que lo primero es que debemos acercarnos
a los pies de nuestro ayudador. Versículos 6 al 7 de Ruth 3, hermanos. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. La situación de lo que estaba sucediendo allí en la época de la cosecha es algo normal, hermanos. Que el dueño del terreno estaba siempre en esa labor, porque tenía que vigilar que todo el trabajo que se hiciese de sus obreros tenía que llevarse como conviene. Y que el grano que habían separado de la paja y el trigo no era robado ese grano de trigo. Así que los dueños del terreno no era raro que tuvieran allí con todos sus obreros. También trabajando, y al llegar la noche, que hacían un gran campamento donde se recostaban los obreros, y en un momento determinado, si alguno sentía frío, cogía un poco de la capa del otro y se tapaba, y eso era algo normal en esos tiempos, hermanos. En ese contexto, en el tiempo de la cosecha. Entonces, la instrucción de Noemí consistía en aprovechar una circunstancia normal, cotidiana del tiempo de la siega, para que Ruth se mostrara a Booz como interesada realmente de ser redimida por el pariente que legalmente le correspondía hacerlo, porque la ley de Moisés mandaba ello. Esa es la situación, ese es el consejo que Noemí le había dado a Ruth. No se trata de algo extraño, de algo oscuro, era algo normal, hermanos. Y era aprovechar entonces esa situación para que Ruth se asegurara que Booz supiera que ella, o qué es lo que Ruth quería, y que ella estaba interesada en que él como pariente fuera redentor de ella y en consecuencia también de su suegra. Así que a través de esa acción se iba a definir si en verdad Booz estaba dispuesto a hacerlo. La ley ordenaba al pariente que hiciera esa redención. Pero recuerde, estamos en el tiempo de los jueces donde cada uno o cada cual hacía como bien le pareciera. Y en un momento determinado un pariente podía hacer de la vista gorda de la ley levítica y no redimir a su pariente. Entonces Ruth debe esperar con fe y confianza de la reacción que iba a tener este hombre, Booz. Él podía rechazarla, él podía ignorarla, o podía mostrarle su deseo de redimirla, de ser su protector, de ser su benefactor. Pero ella debía expresar primeramente su necesidad. Su necesidad. Ella debía ir a los pies de Booz y manifestarle cuál era su necesidad y su intención de ser redimida por él. Y finalmente, hermanos, a la medianoche resultó que Booz sintió frío en los pies. Versículo 8 al 9. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Noten aquí que Ruth no solamente va a los pies de Booz, sino que ahora le da a conocer su necesidad. Ella clama a Booz y le dice, sé mi redentor. Lo mismo tiene que hacer el que quiere que Cristo sea su redentor. Redímeme. Ella apela a lo que Booz es y lo que Booz puede legítimamente hacer por ella.
Ruth está entonces dentro de los límites de la voluntad de Dios a la luz de la ley del Antiguo Testamento. Así que ella estaba esperando que vos seas su pariente redentor. Ruth le pide que la acoja bajo sus alas. Por eso le dice, extiende tu borde de tu capa sobre tu sierva. Esa escena, ese pedido, amados hermanos, es un simbolismo donde Ruth está pidiendo que vos seas su protector, que vos la acoja a ella, que vos la tome como esposa. Al cubrir vos a Ruth, haría evidente que él la acoge bajo su protección. Vayamos un momento, amados hermanos, a Ezequiel, pero no pierdan, por favor, el pasaje de estudio de Ruth. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Ezequiel capítulo 8, versículo 16 dice: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y te extendí mi manto sobre ti, y te cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. En el contexto judío, hermanos, la petición que estaba haciendo Ruth a vos, cuando dice extiende tu borde de tu capa sobre tu sierva, era un simbolismo de que vos tomara a Ruth como esposa, de que fuera Ruth la protegida de vos, que fuera vos la que la redime. Eso tenía una connotación nupcial, de matrimonio, pero que va más allá, hermanos. Tiene una connotación espiritual. Y eso es lo esencial para el pecador redimido. Porque somos ahora parte, somos la esposa de Cristo. Nuestro esposo es Cristo. Somos la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces notemos cómo en efecto Ruth no solamente va a los pies de vos, sino que Ruth también declara puntualmente cuál era su necesidad. Clama a él, y ahí es cuando sabemos que Ruth está haciendo las cosas con un corazón limpio, con un corazón sincero. De esa misma forma, hijo, hija, amigo, amiga, tienes que ir a Cristo con un corazón sincero, limpio. Volvamos a nuestro texto de estudio, Ruth, donde vemos la respuesta de vos. Ruth, capítulo 3, versículos 10, 11. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Podemos imaginar qué ocurrió en el corazón de Ruth. Y podemos recordar, hermanos, cuando el Señor nos salva, cuando nos sabemos que ya no somos enemigos de Dios. Cuando escuchó estas palabras de voz, ¿qué habrá sentido Ruth, hermanos? Podemos imaginar el consuelo que le habrá llegado en el corazón de Ruth. La moabita, la extranjera que venía de un pueblo perverso, ahora tiene entrada libre a una situación que le representa el reposo perfecto para su alma, para su vida. Pero notemos aquí también en la respuesta de voz que él exalta algo de Ruth. El buen carácter de la viuda, sus obras, lo comprobaban, hermanos. Por eso dice, y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean ricos, sean pobres o ricos. Lo que estaba diciendo vos a Ruth,
es que ella estaba con una intención genuina, sincera, legítima, piadosa, no pensando en sus intereses personales. Ruth no estaba interesada en sus intereses personales, en sus intereses mundanos. Ella, una mujer joven, quizás atractiva, podía aspirar en un momento determinado en tener quizás un esposo que no sea necesariamente un pariente redentor, sino otro hombre quizás que sea más rico, o que, aunque sea pobre, pero quizás más joven, y que poder satisfacer sus intereses personales, sus caprichos. Pero ella no estaba buscando eso. No, ella lo que estaba buscando era un bien mayor para ella misma y para su suegra. Entonces, vos exalta a Ruth, porque ella tenía un corazón distinto. Ella no estaba pensando en intereses caprichosos. ¿Por qué sería eso, hermanos? Porque ya el Señor había obrado en Ruth. Porque nosotros corremos a Cristo. ¿Por nuestras propias fuerzas? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya obró en ti, por eso corres a Cristo en arrepentimiento y en fe. Hasta aquí hemos visto entonces que no solo es necesario reconocer la necesidad que tenemos del verdadero reposo para nuestras almas, sino que debemos ir a los pies del Redentor, del que puede proveernos ese reposo para nuestras almas. Y mostrarle nuestra necesidad, pero con un corazón realmente honesto, sincero, humillado, dispuesto a renunciar a todo lo que es pasajero, efímero, y realmente tener un corazón puesto en las cosas importantes, en las cosas espirituales, en las cosas eternas. Vayamos a los pies de vos, vayamos no a los pies de vos, vayamos a alguien mayor que vos. ¿Quién? Jesucristo. Vayamos, vayan, hijo, hija, amigo, amiga, vayan a los pies de Cristo y nos abracemos de Él, porque Él es nuestro legítimo redentor de nuestras almas. Y despreciemos lo que el mundo nos ofrece, porque ese bienestar, ese reposo que el mundo te da o te ofrece, recuerda, es temporal, pasajero, se acaba. Vayamos con un interés verdadero a Cristo, con un interés en los bienes eternos antes que los bienes temporales. Por eso, si tú buscas solamente por tu sanidad o porque quieres prosperar, y la gente que busca, no busca lo eterno. Nuestro pariente redentor siempre estará presto a extender su mano, hermanos, sobre toda alma que está convencida de su ruina espiritual, de su pecaminosidad. Él sabe que es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados. Primeramente tienes que reconocer eso. Que solamente mereces la condenación eterna de tu alma en el infierno, pero también sabes que cuando vas a los pies de Cristo, Cristo no te echa fuera. Él extenderá su manto sobre nosotros, te extenderá tu manto sobre ti y nos dará perdón y te dará perdón y vida abundante. Te saciará perfectamente el hambre y la sed de nuestras almas. Esa es la verdadera necesidad, hermano, hermana, amigo, amiga, es tu verdadera necesidad. El Señor Jesús es el verdadero pariente redentor, el pariente redentor que se ajusta perfectamente a la ley, nuestro legítimo pariente redentor, que nos puede cubrir con su capa de justicia y hacernos justos delante de Dios. Solo Cristo, hacernos justos delante de Dios, el juez justo de todo el universo, y estar así totalmente a cuentas con el juez justo del universo, hermanos.
no por nuestra propia justicia, no, sino ¿por qué? Por la justicia de nuestro Redentor que se extiende a nosotros en virtud de su sola gracia. ¿Pero cuándo? Cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe y le abrazamos como nuestro Señor, nuestro amo, nuestro pariente redentor. ¿Es tu pariente redentor? Amigo, amiga, joven, jovencita, usted que aún no cree, vaya a Cristo, corre a Él. Corre a Él por su alma. Él es el único que puede saciar la verdadera necesidad de tu alma, la verdadera necesidad de tu corazón. Es el único que puede darte reposo seguro y estable de tu alma. Nadie más. Vaya a los pies de Cristo. ¿Por qué sigues rechazando? ¿Por qué sigues poniendo tu corazón duro? Desprecia, subestima el mundo. Desprecia lo que te ofrece el mundo. Y con corazón sincero, con arrepentimiento en arrepentimiento y fe, reconozca a Cristo como tu verdadero Redentor. Ahora, hermanos, vayamos a ver nuestro último punto principal. La necesidad. Hemos visto la necesidad del verdadero reposo. Hemos visto también la búsqueda del verdadero reposo. Ahora veremos la espera del verdadero reposo. La historia no termina aquí en el versículo 3. Ya Ruth tiene la palabra de Boaz. Boaz ya le dio su palabra. Boaz ya le dijo que la acogería bajo su manto. Pero hay algo que presenta para efectuar y perfeccionar esta promesa. Y eso nos lleva entonces a pensar que debemos esperar pacientemente la hora de nuestro reposo. Versículo 12 y 13 de Ruth capítulo 3. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Entonces Ruth ya tenía la palabra de Boaz. Ya tenía el acceso al reposo que necesitaba de su alma. Ya Boaz estaba totalmente dispuesto, comprometido delante de Dios a acogerlo bajo sus alas. Pero era necesario que Ruth esperara un poco. ¿Por qué? Porque había otro pariente que en el capítulo 4, que la escritura le llama un fulano. Boaz era un hombre que amaba la ley, hermanos. Un hombre que se apegaba legítimamente a la ley de Dios y él no quería pasar por alto la ley de Dios. Entonces era necesario primero notificar a ese otro pariente, a ese fulano. El punto es que Boaz le dice, descansa mientras llega la hora que podamos definir este asunto. Debemos entonces pacientemente, amados hermanos, esperar el reposo, porque el creyente sabe que su Redentor ya lo ha acogido bajo sus alas, que ya somos salvos, pero todavía no, en un sentido. Es algo futuro, así bonito. Ya somos santos posicionalmente, pero ¿qué? Hay una santificación progresiva. Sigue diciendo nuestro texto algo interesante, versículo 14-15. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniendo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Notemos cómo Boaz se asegura de proteger, hermanos, de cuidar a Ruth y de sustentarla. En primer lugar le dice, bueno, mira, no salgas cuando la luz del sol
haya sido o haya iluminado todo el campamento. ¿Por qué? Porque vos querías proteger la honra de Ruth. Pero no solamente quería protegerlo a la honra, sino quería también, ¿qué? Sustentarlo temporalmente, físicamente. Y entonces le dice, o le da 6 medidas de grano, el fruto de 6 días de trabajo. ¿Por qué? Porque después el sexto día viene, ¿qué? El séptimo, el que era reposo. Entonces, lo que aquí está diciendo vos es, mira, ya tú tienes el reposo asegurado y yo me encargaré de sustentarte, yo me encargaré de guardarte, de protegerte. Asimismo, entonces, hermanos, nosotros los creyentes podemos contar con la protección de Cristo, la seguridad de que Él fielmente nos sostendrá nuestras almas hasta el día que Él venga en su segunda venida. Y no, Él nos sostendrá nuestras almas hasta el día que venga y nos dé la entrada a la gloria y entremos en el perfecto reposo. Porque aún hay un reposo para el pueblo de Dios, hermanos. Esperemos ese reposo. Pero mientras entremos a este reposo, nuestro Señor, ¿qué? Nos provee, nos alimenta, nos fortalece nuestra alma con palabras de vida eterna y nos sostiene hasta ese día. ¿Y cómo nos sostiene? Por su bendita palabra de Dios. Aquí está. Versículo 16 al 18. Y cuando llegó y donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Nuestro pariente Redentor no descansará hasta redimirnos por completo, amados hermanos. Estemos confiados que nuestro Dios nos guardará hasta ese día. Recordemos lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la confianza que tenemos todo creyente, que nos guardará por su Espíritu. Así que nuestro reposo es ya y todavía no. Esperemos con paciencia, con esperanza, con confianza. Podemos contar mientras tanto que la protección y la provisión de nuestro Redentor, claro, sí, nos va a proveer los alimentos para nuestra vida terrenal, pero lo principal, por su palabra nos da el alimento para nuestras almas. Y la provisión de nuestro Redentor y nuestra redención está cerca y segura, porque Cristo, nuestro pariente cercano, nuestro pariente redentor, se encargará y se asegurará de darnos entrada a su reino cuando Él venga. A manera de conclusión, permítame compartir 3 puntos. Primero, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro mejor y mayor pariente redentor que vos. Vayamos por un momento, amados hermanos, a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 18. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18, dice la bendita palabra. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso, lean hermanos, es poderoso. Gloria a Dios. Cristo es el mejor y mayor pariente redentor que vos, hermanos. Él es el único redentor fiel que todos necesitamos para acceder al verdadero reposo. Hagamos lo que Él nos dice. ¿Recuerdan la recomendación de Noemí a Ruth? Vaya, busca vos, vaya a los pies de Él, haga lo que yo todo te ordene. Lo mismo. Si Cristo es tu pariente redentor mayor que vos, protector, es el Hijo de Dios, entonces también haz lo que te manda. Porque no estar atentos como Ruth y mirar cuidadosamente siempre donde que Él va al encuentro, podemos entender que no estamos mirando a Cristo. Pero si nosotros hemos recibido a nuestro pariente cercano, mayor que vos, nuestro Redentor, el que nos redimió, que sabemos que en Él tenemos protección, alimento para nuestras almas, y nosotros debemos ser obedientes, como dice Juan 14:15. No nos olvidemos este pasaje, hermanos. ¿Qué dice? Juan 14:15. Si me améis, ¿cómo, hermanos? Si me améis, guarda el mandamiento del Señor. Ahí están entonces los medios de gracia. ¿Dónde vamos a ver dónde están sus mandamientos? ¿Qué vamos a obedecer? En su bendita palabra. ¿Acaso no está ahí donde encontramos a Cristo? Desde Génesis hasta Apocalipsis está de Cristo, habla de Cristo. ¿No es ahí donde encontramos a nuestro pariente redentor? Ahí está el medio de gracia, las Escrituras, hermano. ¿No es ahí donde el Señor nos dice qué es que lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos obedecer? Y también nos dice qué es lo que no debemos hacer. ¿No está aquí en las Sagradas Escrituras la vida eterna que alimenta, consuela, anima, edifica, orienta a nuestras almas? Como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya sabemos qué características tiene que tener la obra. En nuestra confesión lo hemos estudiado. Conforme a su palabra, con un corazón regenerado y para la gloria de Dios. Si una de las características faltan, son como trapos de inmundicia, aún siendo creyentes, hermanos. Entonces, vayamos siempre a Cristo, estemos siempre pendientes y vayamos a Él y hagamos todo lo que Él nos manda. Y me gozo, amados hermanos, que uno de nuestros hermanos está pidiendo la membresía porque es parte de la obediencia a Dios también. Me gozo, hermanos. La segunda aplicación. Vayamos un momento a Mateo capítulo 3, versículo 10 al 12. Mateo 3, versículo 10 al 12, dice la bendita palabra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga, el infierno. Nuestro pariente redentor vendrá un día, amados hermanos. Amigo, también vendrá. Vendrá a su era, como fue vos a su era, a separar del trigo de la paja. Y es necesario que nosotros, que la iglesia esté preparado para la venida, para la segunda venida de nuestro Señor, a quien su era cuando venga separará la paja del trigo. Y estemos entonces vestidos dignamente y estemos listos para recibir a medianoche a nuestro esposo, a nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que no desperdiciemos nuestra vida. No dejemos distraernos tanto por las cosas de este mundo que son temporales, sino tengamos nuestra mirada a lo eterno, puesto en los bienes venideros, hermanos, y en nuestro pariente redentor, que vendrá un día, e insisto, vendrá ya no como Salvador, sino como juez justo, para dar completa salvación a su iglesia y para dar el justo castigo a los que ha despreciado, a los que le han despreciado. Y que con rebeldía han negado a reconocerle como su Señor, como su Redentor. Amigo, amiga, si estás rechazando, ¿qué piensas? ¿Que Dios te va a tomar como inocente? No, eres culpable. Eres culpable delante de Dios. Y la última aplicación, dejemos de dar prioridad a las cosas temporales. Hermano, hermana, amigo, amiga, porque es imposible servir a dos señores. Sirvamos ¿a quién? A nuestro pariente redentor, el que da el verdadero reposo de nuestras almas. No podamos pretender andar tan metidos, sumergidos, preocupados, afanados por las cosas temporales y a la vez querer hallar el reposo para nuestras almas. No podemos servir a dos señores, porque a uno despreciarás y a otro amarás. El que busca solamente lo terrenal, ¿qué hace? Aún van a las iglesias queriendo ser prosperados, aman las riquezas, pero aborrecen al Cristo, que puede ser su pariente cercano, que le pueda redimir. Lo temporal, amados hermanos, nos aleja de disfrutar los bienes de nuestro pariente redentor, que Él nos quiere dar. Él viene para darnos entrada una vez y para siempre a ese reposo eterno. Y por andar sirviendo tantas cosas, de estas cosas temporales, que sí es necesario, sí, pero no tenemos que estar tan afanados, hermanos. Entonces no nos dejemos engañar por estas cosas temporales, por las cosas del mundo que nos quiere absorber, nos quiere distraer, nos quiere apartar de la gracia, de la bendición de nuestro verdadero pariente, que es el único que provee el verdadero reposo para nuestras almas. Amigo, amiga, para terminar, ¿quieres seguir rechazando el reposo, el verdadero reposo de tus almas? ¿Quieres rechazar a aquel que te puede dar el verdadero reposo de tus almas? Ve tu condición cómo está adelante. Lo que mereces es la condenación eterna. No sigas rechazando a Cristo. Por favor, te ruego, no sigas rechazando a Cristo. No tienes la vida comprada. Hoy día estás, quizás mañana no. Doy gracias al Señor
Hace como 4 días tuve un accidente. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido más grave. Con la persona que me choqué, hubiera sido más grave, hubiera muerto sin conocer a Cristo. Hoy estamos, quizás mañana no, hermano. Amigo, amiga, recuerda ello. Que si te sigues aún con vida, con salud, que el Señor está siendo muy, muy misericordioso contigo. No desprecies a tu pariente redentor, que el único que te puede dar el consuelo, que te puede dar el reposo eterno de tu alma. Corre a Él, por favor. Por favor, corre a Él. Sea el Señor bendiciéndoles, hermanos. Antes de terminar, quisiera cantar, hermanos, un himno. Abramos nuestros himnarios, por favor, el himno 15, que providencialmente entonamos. Un himno hermoso también, que nos habla de nuestro reposo, dulce reposo. Himno número 15. 2, 3. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba, sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbrióme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente por el pecado de mi necio yugo, dulce reposo y eficaz alivio, darme te plugo. Cuando los dones malgaste a porfía, con que a mi alma pródigo adornaste, Padre pecado, con dolor te dije y me abrazaste. Cuando en sus propios méritos se fiaba, nunca mi pecho amor latía. Hoy de amor late, porque en tus bondades solo confía. Gloria al Señor, hermanos. Cuando inclinaba mi abatida frente por el pecado de mi necio yugo, éramos necios, pero dulce reposo de nuestras almas, hermanos, y eficaz alivio le plació a Dios regalarnos. No porque éramos buenos, a Él le plació, en su infinita gracia, en su infinito amor, en su infinita misericordia. El Señor les bendiga, hermanos, vamos a orar.